Hoy, hace exactamente 2 semanas, o sea, 15 días o 14 días sería, perdón, que aproximadamente a las 10 de la mañana escuchábamos una conferencia de prensa en el sindicato El SOEM, sindicato que no, insisto, no tiene un solo afiliado a la Defensoría del Pueblo. Probablemente será porque no tienen la capacidad de ir y buscar afiliar dentro de la Defensoría del Pueblo, pero no tienen ni un afiliado. Había en esa conferencia de prensa una persona titular de una asociación, que es mi suplente, que nunca pudo acceder al cargo, no porque yo no quiera, sino porque el Tribunal Electoral de la provincia de Misiones es el que designa. Y un poco quería empezar hablando, antes de profundizar sobre este tema. Y también había una agrupación política, un representante de una agrupación política, que no me merece ni una opinión, ¿no? Porque en realidad no sé qué tiene esa persona en contra de la gestión, porque no es en contra mía, es en contra de la gestión. Acusaban públicamente al defensor del pueblo de ciertos acontecimientos, hechos de violencia, dijeron, acoso y abuso, o sea, y lo hicieron como que era una gran verdad que estaban contando, como que era un hecho que había sucedido en la Defensoría del Pueblo, como que la Defensoría del Pueblo era una casa de alguien que decide, usa, hace lo que se le da la gana, y que no es una institución. Yo creo que eso es lo que quisieron hacer estos personajes, que prontamente nos veremos en la justicia, como corresponde, ¿no? Yo no voy a hacer las cosas como ellos hicieron, decir por decir, sino voy a hacer lo que corresponde hacer. Pero no puede quedar esto impune, porque ahí hubo un hecho político, un acontecimiento irracional, pero que sí se hace, porque es una forma de poder sacar a una persona, como querían hacer, y ocupar ese lugar. Buscaban que ellos renuncien, buscaba que la justicia intervenga, que no va a intervenir porque no existe absolutamente ninguna situación como ellos manifestaban. Sí existe un reclamo de algunas trabajadoras que es atendible a través del observatorio, mira lo que le estoy diciendo, del Ministerio de Trabajo. Entonces, acá hay dos cosas para empezar a charlar, que es importante, porque yo dije, y lo voy a insistir, hasta que me vaya de la Defensoría del Pueblo, van a tener un ratito de verdad mía todos los días. El daño que le causaron a mi familia, hasta el día de hoy no lo puedo reparar, no puedo hacer de que se sientan bien. Yo no me siento bien. ¿Por qué? Porque nadie quiere estar en el papel que yo estoy. Y más porque se le ocurrió a una persona que quiere ocupar mi lugar. Lugar que es asignado y es parte de un proceso dentro del marco de una ley. Cuando usted es suplente, es como cuando juega al fútbol. No va a entrar mientras los 11 titulares estén en la cancha. Va a entrar cuando el técnico decida, que en este caso el técnico del Tribunal Electoral, que usted ingrese a la cancha. Hay tres cosas, ¿no?, que yo creo que la política le hace mal. Los alcahuetes, los chupamedias y los mentirosos. Son tres patas que a cualquier estructura política le destroza. Alcahuetes, chupamedias y mentirosos. Y que lo que menos hacen es realmente trabajar en beneficio de la gente. Entonces, voy a insistir con esto, ¿eh? Voy a ir a la justicia, que no se preocupe, como corresponde. Vamos a hacer todo el procedimiento como corresponde. De hecho, lo estamos haciendo. Entonces, vuelvo a insistir. En lo personal, yo como ciudadano estoy cansado que la política se rodee de chupamedias, alcahuetes y mentirosos. 3 eslabones que voy a empezar a llevar. Y eso le destroza a cualquier esquema político, por más exitoso que sea, por más bueno que sea. Pero ¿saben qué? Estamos cansados. Yo como ciudadano estoy cansado, y trabajar en un entorno político donde tengan más prioridad las personas chupamedia, alcahuete y mentiroso. Guste a quien le guste. Esto recién empieza,
los que intentaron desprestigiarme, desprestigiar la gestión de la renovación, si quieren, porque de última es parte de la renovación. Y dice que es gente de la renovación, que vanagloria el espacio que tiene, o que tiene, dicen tener, no sé. Pero esto es lo que nos enfrentamos. Pero yo no voy a parar. Esto, vuelvo a decir, recién empieza. Porque es muy fácil agarrar un micrófono y decir la cantidad de cosas que dijeron en esa conferencia de prensa y después lo repitieron otra vez en otros programas de algunos medios radiales amarillistas, o llamarle como quiera, que no sé cómo llamarle, pero yo del lado político digo que la política se rodea de alcahuetes, chupamedias y mentirosos. Y eso le hace mal a la política. Le hace mal a la política porteña, misionera, chaqueña, la que vos quieras. No son serios, son personas que utilizan las herramientas del Estado, que debe estar trabajando para la gente a las 24 horas del día, y no diciendo cosas o tratando de decir que están defendiendo determinados derechos. Porque eso hay que probarlo. Es muy fácil decir un montón de cosas como se dijo. Vuelvo a decir, esto recién empieza. ¿Cómo es el proceso, doctor Quevedo, usted que conoce bien este tema? Porque ya lo vivimos en el 2019, yo fui suplente, ¿no? Así empieza esta historia. ¿Cómo es el procedimiento? Hola, buenos días. Antes que nada, ¿cómo están? A la audiencia de FM Foli, reiteramos el saludo a Adrián Chávez de FDM Zapucay. No, lo que pasa es que cuando el sistema, como está determinado, se elige un titular y un suplente, digamos. En otros lugares lo que se elige es un adjunto y ambos juran. En este caso no. Vos arrancás, digamos, como arrancaste en su momento, siendo suplente, y la primera parte de tu gestión fue justamente marcar la suplencia después de lo que sucedió con el escribano Cohen, la desaparición del escribano Cohen. Pero ese proceso, me acuerdo que nosotros, que yo estuve trabajando en ese proceso, tuvimos que ir al tribunal electoral para que el tribunal, por hecho fuimos primero al consejo, del consejo nos mandaron al tribunal electoral me dijo, nosotros vamos a emitir el diploma y se lo vamos a enviar al consejo deliberante que le tiene que tomar la jura, pero a solicitud del consejo deliberante. El consejo deliberante es el órgano que tiene que ver si esa vacante que existe es permanente o transitoria. Para la interpretación en su momento, y pacífica, digamos, doctrina que tiene el Tribunal Electoral, es cuando las vacancias son permanentes. Es más, en la respuesta que nos da, porque nosotros hicimos la consulta. Claro, porque después, digamos, porque esto hay que recordar, inclusive lo recordó mismo la defensora suplente cuando recordó, dijo, yo ya tuve un problema similar anterior, pero no lo quiero mezclar. Bueno, ese problema anterior similar, la justicia tuvo que salir a decir, y de manera, a un pedido justamente de la Defensoría y de la presidencia del Consejo Deliberante, porque se había acusado de que no se le dejaba asumir al cargo y había una violencia política incita en eso. El Tribunal Electoral nos contestó que ellos no eran un órgano de consulta y que cuando hubiera que notificarle o convocarle a la suplencia se lo haría. Fue así tajante, digamos. Bueno, con eso, digamos, en ese momento, te rechazan en ese momento se determinó esa solución, digamos, que fue el Tribunal Electoral, algo que nosotros, un trámite que ya se había hecho para la asunción, digamos, cuando pidió licencia definitiva por enfermedad el escribano Cohen, que hubo que hacer todo ese trámite, estábamos todos, y el Tribunal Electoral fue el que claramente dijo, a mí el Consejo Deliberante me tiene que pedir y yo veo ahí si emito el diploma. Que es la única manera con la cual, porque después todo órgano legislativo termina siendo, y acá no termina el proceso, porque todo órgano legislativo es juez de los diplomas que emite el Tribunal Electoral. Si no, recordemos el caso de Bussi, que en una elección había sido electo diputado nacional por la provincia de Córdoba, pero por su pasado, digamos, durante la represión, el Congreso de la Nación no le aceptó el diploma que le había emitido la Justicia Nacional Electoral a Bussi y no le permitió asumir. ¿Por qué? Porque es juez, digamos, de esos diplomas, y dijo que en ese momento dijo el convertido, digamos, en un tribunal
la Cámara de Diputados dijo, el Congreso de la Nación, perdón, dijo que Bush no tenía inhabilidad moral para asumir el cargo de diputado. No pudo asumir, tuvo que entrar suplente. Pero son un proceso en el cual, que fue también lo que se habló muchas veces cuando se suspendieron las elecciones, que parece que fue hace mucho, pero fue hace un par de meses atrás, que Tucumán y San Juan suspenden las elecciones, y la pregunta nuestra fue, ¿pero cómo? Acá van en contra, digamos, no de la voluntad política, de eventualmente un líder político, sino de toda la institución en una provincia. ¿Por qué? Porque se sigue todo un procedimiento de un tribunal electoral que es el que, de alguna manera, ante una convocatoria, desarrolla una serie de pasos que están reglados en el código electoral de cada provincia. Bueno, acá está arreglado también el código electoral de esta provincia. Y en la carta orgánica, las opiniones jurídicas que nosotros pedimos, nos dijeron que es ante la vacancia. Así que, digamos, hay... el derecho lo que trata es de dar un poco de razón o razonabilidad a la política. Le trata de dar un sustento. Pero las acciones políticas que se miden y de otra manera, que son ya harina de otro costal, son otra cuestión. Entonces, ya esas declaraciones son jugadas políticas, son acciones políticas y tienen que ser tomadas como tal. Claro, bueno, pero a ver, yo lo que quiero separar el verdadero problema. Hubo una mesa que se planteó ciertas acciones, se toma de ciertas acciones que tienen parte de verdad, que es un reclamo por ciertas trabajadoras, de ciertas condiciones que es atendible. Sí. Ahora, ese hecho no tiene que ver con las declaraciones. Fue tomada por un grupo de personas que estuvieron sentados ahí en la mesa. En el medio estaba la defensora suplente. Lo único que nosotros estamos analizando que es viable es que haya un acontecimiento en el pasado. Ese hecho del pasado sí tiene una connotación similar, o por lo menos se concatena con el relato que ellos contaron sobre la mesa. Pero utilizaron una realidad que es real, pero hasta cierto punto, pero un reclamo laboral no tiene nada que ver con acoso y abuso, porque después ellos trataron, pues escuché finamente cada declaración, como que en realidad parte de las cuestiones que el observatorio mira es el abuso sexual. Y es como que... El acoso sexual. Es como que de ahí, medio sin querer, queriendo, adentro. Sí, pero hay una nota periodística donde se habla del abuso sexual y que no... Que, sí, eso fue la doctora Campos. Sí, se habla, y yo quiero un poco ir midiéndolo, el tema de la mesa que vos decís, y contarle también a la audiencia de que el SOEM, ¿sí?, estuvo de elecciones, no sé, fue en febrero o marzo. Febrero. Bueno, las dos listas fueron invitadas, tanto el señor Porto como el señor Ferreira fueron invitados a llevar su propuesta a la Defensoría del Pueblo, más allá de el tema si había o no afiliados. En realidad, más que fueron admitidos sin ningún problema, porque ellos pidieron. Por eso, ellos pidieron y se les abrió las puertas de la Defensoría. Se los recibió, se los escuchó. Mis compañeros se rieron. Me acuerdo cuando vino la lista que resultó en su momento ganadora, Cabeza Ferreira, porque él viene y me habla y me dice, bueno, vos como ya sos mayor, entonces mis compañeros como son más jóvenes, obviamente, entonces me acuerdo por ese hecho, digamos, que ellos lo tomaron graciosamente, pero que bueno, tiene razón, uno cuando está pisando los 50 ya va pensando en su jubilación, ¿no? Entonces, bueno, hay cuestiones salariales que a uno, obviamente, si te dan un negro, como se dice en la jerga, a vos no te cae muy simpático, ¿no? Porque eso no va a repercutir el día de mañana en tus jubilaciones. Y después de eso viene una compañera, no voy a dar el nombre de la compañera, que está dentro del sindicato del SOEM, y me viene a hablar a mí particularmente, me mandó un mensaje y me dice, mira, nosotros queremos traerle la propuesta a los compañeros que se quieran afiliar. Y le dije, sí, no hay ningún problema. Coordinamos, le aviso al defensor, te fui, te avisé, sí.
Bueno, vamos a coordinar una reunión. Ella vuelve otra vez, creo que fue a los 15 días, vuelve otra vez y dice, sí, mira, vamos a armar, van a venir, qué sé yo. Bueno, la fecha le pregunté. En ese momento la atiende de recursos humanos y le dice, bueno, vamos a volver, nosotros le pasamos la fecha. Eso habrá sido allá por abril, mayo, ¿sí? Hasta el día de hoy le estamos esperando. O sea, y hablando con la compañera, dice, bueno, a ver, hay una cuestión, no vinieron a hablar con los trabajadores, no vinieron a hablar con el empleador, no vinieron, y después, graciosamente, salen a hacer declaraciones que también, hablando con gestiones anteriores, dice, nuestra postura siempre fue nosotros mismos llamar como sindicato al empleador y decirle, che, ¿qué está pasando con los trabajadores? ¿Sí? Tomar el caso y no, en este caso, sacarse el problema, como dice, el problema. Entonces, como que hay todo un proceso viciado, no sé si se dice así, y políticamente vamos a hablar, ya viciado, porque digamos el SOEN también activamente en las elecciones participa de un lado o del otro. Es más, esta gestión participó, un grupo participó con Lalo, otro grupo participó con Fernando Mesa, nosotros estuvimos acompañando específicamente a la asesora jurídica, estuvimos acompañando la agrupación Misionero y Guaraní, o sea, yo hablo en cabeza de la agrupación, estuvimos acompañándola. Y por el otro lado, como vos decís, los códigos políticos, ¿no? Y eso es por ahí lo que hoy la sociedad también está juzgando, ¿viste? Porque es muy fuerte lo que pasó en las elecciones, muy fuerte lo que está pasando hoy en día, y parece que no la estamos viendo, y me incluyo en esta casta política, me incluyo, no la estamos viendo, la gente la está pasando mal, y seguimos en las peleas individuales, porque vos prendés la tele y seguimos en las peleas individuales. Entonces eso es lo que la sociedad, el pueblo hoy está reclamando, che, miren para nosotros. Entonces yo digo, hay códigos. Y nunca me voy a olvidar lo que una vez un compañero me dice cuando, en mi primera intentona, como dice, de poder participar del Frente Renovador. Porque luego pasó unos años y ahí me sumo, digamos, dentro de la renovación con el ingeniero Aníbal Velázquez, que fue convencional por la renovación en la reforma del 2010 de la Carta Orgánica de la Ciudad de Posadas. Un compañero en el 2004 me dice, acá este frente no tiene los mismos códigos, o respetamos los códigos, que en el Partido Justicialista ya no se estaba respetando. Y me dice, acá se respeta, ¿sí? Acá se respeta. Y me lo había dicho un compañero, como dice, de la primera ola. Entonces yo digo, acá creo que hay que decirle al compañero, ¿sí? Porque un compañero renovador, nuevito en el Frente Renovador, él es nuevo en el Frente Renovador, compañero, en este frente se respeta. Bueno, es un concepto. Y no puedo decir lo mismo. Y se respeta, no, le estoy diciendo yo, que acá en el frente se respeta y sobre todo se respeta la Constitución Nacional. A ver, no estoy entendiendo cuando vos decís se respeta, es un concepto, porque claro, si alguien hizo lo que hizo, de salir a decir acoso, abuso a un compañero de la renovación, sí. Yo hasta el día de hoy, y tengo que decirlo, yo no recibí ningún llamado a ninguna autoridad que me diga, che, no le haga caso porque están diciendo pavada. No. Entonces, no sé hasta dónde el respeto realmente tiene un fundamento lógico. O sea, yo, que me disculpen, pero yo voy a profundizar esto, voy a ir hasta el final, porque sencillamente cualquiera puede decir lo que se le da la gana, no diciendo ser que así. Por una cuestión de género nosotros, y yo respeto el género, siempre respeté, nunca hemos tenido problemas. La Defensoría del Pueblo, el 80% son realmente mujeres que son excelentes trabajadoras, nadie juzgó, prejuzgó,
absolutamente nada, no por ser mujer, nada que ver. Le cuento a los vecinos de la ciudad de Posada que estoy sabiendo que la mayoría que está articulando con la Defensoría, cada vez que va a la Defensoría, cuando tiene que hablar con un director o directora, es la primera vez, Carlos Botex, que puse un director, ya finalizando mi gestión, hace 2 meses atrás. Pero siempre las direcciones estuvieron a cargo de mujeres. O sea que la cuestión de género acá no tiene lugar, porque justamente siempre hicimos eso, porque nosotros buscamos que haya cordialidad y respeto básicamente hacia las mujeres. Entonces, alegremente podemos decir lo que se le da la gana, o cualquier persona puede decir, y no me lo dijo la oposición. No. A mí me lo dijeron un grupo de personas que aparentemente ni siquiera tuvieron el tupé de levantar el teléfono y llamarme y decirme, y tengo que decir más, media hora antes yo había hablado con la secretaria adjunta del SOEN consultándole si ella sabía algo y me negó. Porque justamente había ruido, había conferencia de prensa, me llamaron a mí si yo tenía conocimiento de algo, le dije que no, desconozco, que había gente despedida, que había un montón de trabajadores y trabajadoras de la Defensoría del Pueblo que estaban listos para declarar públicamente qué cosa. Entonces, las mentiras, por eso digo, lo peor que le hace a la política son los alcahuetes, los chupamedias y los mentirosos. Eso es las 3 patas que después sostienen la famosa casta. Y después queremos explicar, cuando se cae todo, ¿viste? Queremos explicar que resulta de que no, ¿viste? No era tanto así, sino fue, ¿me entendés? Fue cosa de ella nomás. O de él, esa cosa de ella o de él, le da tributo. Si sos suplente, se terminó. O pasa lo mismo con los diputados o los concejales. Se van al Tribunal Electoral y piden, si vamos a poner un concejal de la ciudad de Posada, no quiero poner nombre porque no quiero aludir a nadie, X, asumió, va a asumir ahora el 10 de diciembre y va a venir suplente y le va a decir, vos me tenés que hacer asumir, como me dijeron a mí, ¿yo qué tengo que ver? Tengo que ir al Tribunal Electoral. Entonces, hay muchas de las cuestiones. Pero no solamente eso, lo que dice es que no lo quiere asumir. Porque una cosa es decir, vos me tenés que hacer asumir. Sí. Lo otro es, yo no asumo porque vos tenés tal conducta. O sea, hay un punto en común en esas 2 declaraciones, la del 2019 y la del 2023, una en el inicio de un mandato de una gestión y el otro cerrando la gestión, es la difamación. La difamación gratuita. Exactamente. La difamación gratuita. Si hay diferencia política, si hay cuestiones políticas, se refieren en la política, no a la puñalada trapera. Tenés que... Aparte, estamos hablando de personas que hace muchos años, digamos, están en esto. Son personas que la política los trajo porque son figuras conocidas, ¿no? Esas renovaciones que se suelen dar de la clase política trayendo famosos del espectáculo. Estamos hablando de militantes políticos. La verdad que duele porque siempre es del mismo espacio, porque se puede solucionar. Y uno escuchó las declaraciones en la radio, porque vio la conferencia de prensa, pero después hubo declaraciones radiales en las cuales, digamos, se recalcó algo que no pasó. Es que Entonces se tomó, digamos, de alguna manera una situación a que se dijo atendible, una situación inclusive que se había resuelto respecto de una vinculación, porque ya estaba resuelto eso, ¿no? Y que lo ha el reclamo, digamos, el reclamo ya no tenía tanto sustento porque eran personas que fueron recontratadas, pero salir a decir que pasó, digamos, es la misma lógica, digamos, opera con la misma lógica. La idea es siempre difamar. Aquella vuelta ya en la pandemia donde los vecinos nos reclamaban y que fuimos a dar, como dice, batalla en una situación muy extrema, donde había una convulsión social, ¿sí? También fuimos atacados porque no respetamos, y en realidad la situación, digamos, el vecino estaba necesitando de nuestro apoyo. Y así trabajamos. Y en aquel momento no fuimos solos, sino que fuimos con la policía. Con la policía, con el Ministerio de Gobierno, y se actuó a pesar, manteniendo en ese momento la distancia, porque recuerdo eso, lo que vos estás contando fue el Sol de Misiones. En Sol de Misiones. Fue el Sol de Misiones, y en Sol de Misiones
éramos 100 personas que teníamos 1,5 metros de separación, así que imagínate la ronda que fue en ese momento, exactamente. Bueno, son situaciones, como yo digo, que son necesarias que vayamos aclarando, que tenemos muchos días. Vamos a ir trayendo material también para que el vecino de la ciudad de Posada entienda claramente de qué se trata. Pero la historia comienza así, ¿no? En un proceso, si queremos entender lo que sucedió este sería el segundo miércoles posterior al miércoles donde salieron a hacer una conferencia de prensa, impactante. Para nosotros fue impactante porque en realidad no solo me apuntaron a mí, le apuntaron también al cuerpo de personal jerárquico, y en especial materia de abuso, y claro, mujeres. De mujer hacia mujeres, porque es lo que trataron de decir, una locura que no tiene pie ni cabeza. Ahora, aclaremos, las directivas son directivas, y mi cara y mi forma de decir las cosas es esta. No es que yo cambio y tengo la voz fuerte, claro que tengo la voz fuerte, pero por supuesto. Ahora, la directiva, nosotros, algo que está prohibido en la Defensoría del Pueblo, es dar órdenes. Nosotros, eso yo lo prohibí siempre, cada vez que tuve que dar una directiva, la dije, y siempre discutí con el personal jerárquico, con ellos sí discutí muchas veces, los términos. Se dan directivas, no se dan órdenes, directivas. Órdenes la da la fuerza castrense, ¿no? Los organismos de las fuerzas públicas, pero no nosotros. Entonces, toda esta situación, la verdad que amerita un análisis profundo, ¿no? Diario, constante, mantenimiento, la bandera del algo. Pero ¿sabe cuál es la bandera que yo estoy defendiendo hoy? Que voy a tomar como bandera. Que se usan determinados conceptos que son fuertes en la sociedad, que muchas veces necesitan realmente un apoyo, y se empieza a desvirtuar esas banderas en beneficio de algunas personas. Entonces yo creo que esta es la realidad en la que estamos inmersa hoy en día. Y vuelvo a decir, esto recién empieza, una batalla, porque reivindicarme a mí, yo no voy a pedir nunca plata, ¿no? Porque yo no, esa reivindicación no me sirve, ¿no? Por supuesto, si habrá que pedir un resarcimiento económico que sea bien grande y que vaya a favor de niños que necesitan, o adultos mayores que necesitan. No para mí, porque yo aun cuando necesite, esa plata nunca la voy a querer. Pero que vamos a ir a una querella, vamos a ir. Que nos vamos a encontrar en el campo, en el terreno que corresponde, nos vamos a encontrar. Porque yo no voy a permitir que digan lo que se le dé la gana, a quien se le ocurra, porque resulta de que yo quiero llevar adelante 3 meses la Defensoría del Pueblo, me quiero poner el saquito de la Defensoría. Se lo dejo si me piden bien, no tengo ningún problema. Pero no haciendo lo que hicieron, degradar al ser humano, degradar el objeto, género, degradar todo por lograr un objetivo. Esto es lo que yo saco en conclusión. Así que bueno.